Hola, que Dios te bendiga muchísimo. Soy la evangelista del Señor Fausta Viván, o sea, del Ministerio Evangélico de la Colombia de Wiesbaden, aquí en Alemania. Y como ya sabes, hacemos meditaciones. Luego traemos estas meditaciones para compartirlas contigo. Coge tu Biblia y vamos a meditar hoy en el libro de Primera de Pedro 5. Vamos a meditar el versículo 5 hasta el versículo 6. Vamos a leer en la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Escucha. Y todos sujetos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Versículo 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Tenemos que ser humildes. Si no somos humildes, Dios no nos va a exaltar. El tema lo hemos puesto: revestidos de humildad. Mira, los jóvenes pastores asistentes en la iglesia local, pastores principales, todos deben tener entendimiento mutuo. Y cuando aquí el apóstol nos dice revestidos de humildad, esto se refiere a la virtud que debe adornar a las otras virtudes. Primero, la humildad. Si no somos humildes, olvídate. Que solo, y esto se puede adquirir solo por la fe en la cruz. Porque Dios se pone en contra de la persona orgullosa. Dios no quiere que seamos orgullosos. Y cuando dice, y da gracia al humilde, lo recibe alguien que coloca su fe exclusivamente en la cruz de Cristo. Nada más. Esto es lo que nos quiere decir el versículo 5. El versículo 6, mi querido amigo, la cruz sola, escucha, la cruz sola y la fe en aquella obra terminada lo transforma en humilde. Mira, cuando tenemos nuestra fe en la cruz y en esta obra terminada, esto nos transforma ya directamente en humildes. También describe la ruta a las bendiciones de Dios. Cuando somos humildes, Dios nos bendice. ¿Por qué? Porque estamos sometidos a su voluntad. Mira, mi querido amigo, la humildad debe ser la marca del pueblo de Dios. Significa ausencia de orgullo, conciencia de la debilidad personal y disposición al atribuir a Dios y a otros el crédito de lo que uno ha logrado, está logrando o ya lo ha realizado. Entonces, ¿qué pasa? Tú y yo tenemos que aprender a ser humildes. ¿De qué sirve de que hablemos mucho de Dios y no somos humildes? Y cuando el verbo resistir, mi querido amigo, en griego es ekkomboi, es B-O-O, ¿vale? Bui, creo que es. Significa atarse un pedazo de tela. En los tiempos del Nuevo Testamento, los esclavos se ataban un pedazo de tela o una tela blanca, un delantal blanco sobre la ropa para que otros supieran que eran esclavos. O sea, era como la marca de saber que son esclavos. Se ponían un delantal o se ataban una tela blanca en la cintura. Pedro exhorta a los creyentes a que se revistan de humildad con el fin de, que se identifiquen como creyentes en Cristo al tratar con humildad a los demás. Si tú y yo no tratamos con humildad a los demás, ¿de qué nos sirve la verdad? ¿De qué nos sirve confesar que somos cristianos, somos creyentes, si no tratamos a los demás con humildad? Recuerda que Cristo se humilló de tal manera que se dejó matar por humanos, por personas, y Él siendo todo lo que era. Amén. Mira, el punto 2, que reciban la gracia y la ayuda de Dios. Amén. Si necesitamos recibir la gracia y la ayuda de Dios, tenemos que ser humildes. Es posible que cuando Pedro estaba dando este consejo, tuviera en mente la acción de Jesús al atarse una toalla a la cintura y lavar los pies a los discípulos. ¿Os acordáis de esa escena? Que Jesús siendo Rey de Reyes, Señor de Señores, se humilló hasta lavarle los pies a sus discípulos. Fuerte, ¿verdad? Mateo 11:29 dice, Jesús nos da ahí un ejemplo bueno. Dice, llevar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde, lo que nos falta a muchos cristianos ahora. Y luego, cuando somos así mansos y humildes como Jesús de corazón, dice, y hallaréis descanso para vuestras
almas. Muchos no descansamos porque tenemos el orgullo y estamos ahí creyéndonos lo que no somos o creyéndonos superiores a los demás. Y vemos aquí que habla a los pastores, a los que estamos en la iglesia. ¿Por qué? Porque vemos que hay mucha gente que está en la iglesia y porque su pastor no haya estudiado, directamente lo deja por los suelos. ¿Qué me va a enseñar este analfabeto que no sabe ni siquiera leer? Pues ten cuidado, porque el Señor saca de lo vil, de lo que nadie considera y lo pone sobre lo alto. Entonces muchas veces pensamos que un pastor tiene que ser alguien que ha estudiado, un profeta tiene que ser alguien que ha ido a la universidad, pero el Señor no mira esto. Amén. Mira lo que pone aquí en Filipenses 2, versículo 3 a 4, dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Entonces, tenemos que ser humildes, tenemos que aprender a ser humildes. Igual Dios te manda a una iglesia donde ejemplo, tú eres universitario y el pastor no ha pisado ni el instituto. Entonces, esto no quiere decir que porque tú hayas sido un universitario, has estudiado una carrera, dejes a tu pastor por los suelos porque no ha hecho ninguna carrera. Recuerda que esto no es físico, esto es espiritual. El Señor espiritualmente pone a los suyos altos, a sus siervos. Amén. Mira lo que pone aquí en Colosenses 3:12. Dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Entonces, si quieres crecer, tienes que tener todo esto. Y ten paciencia, que Dios te va a poner a su tiempo, te va a poner donde tienes que llegar, pero hay que ser humildes de saber esperar en Dios. Primera de Pedro 5, te he leído el 6 y el 5 y el 6, ahora te voy a leer el 7, dice así: echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Cuando Dios te manda a una iglesia donde el pastor igual es analfabeto o los profetas no tienen tu nivel, hablo en la carne, lo que tú has estudiado, la carrera que tú tienes. Ejemplo, tú eres un doctor, tú has estudiado un doctorado, tú eres médico o lo que sea que tú eres, tu nivel es alto, mucho más alto que las personas que Dios ha puesto para dirigirte. Ten cuidado, porque no es lo mismo carnal que espiritual. Igual tú tienes un doctorado en la carne, en la sociedad, pero ellos espiritualmente son más altos que tú. ¿Por qué? Porque Dios les ha puesto ahí por algo. Dios no pone una autoridad por nada. Y el Señor dice: someteos a la autoridad. Si el Señor nos manda a someternos a la autoridad del mundo, según las cosas buenas, también tenemos que someternos más a la autoridad de Dios. Que Dios te bendiga muchísimo. Y si Dios te ha mandado a una iglesia donde tu pastor no ha estudiado, tenle paciencia, porque el Señor te va a bendecir a través de este hombre que tú dices que no ha estudiado nada. Que Dios te bendiga muchísimo y seamos humildes, mansos y humildes de corazón, y hallaremos descanso. Esta es la palabra que te vengo a dar hoy para la gloria del Señor. Nos vemos mañana a ver qué nos pone papá, ¿vale? Un abrazo grande. Hasta luego. Soy